Entonces las vesículas encefálicas primarias, que son 3, van a pasar a ser vesículas secundarias y vienen a ser 5, ¿no? La única que no se divide en ninguna estructura va a ser el cerebro medio o el mesencéfalo, ¿no? El cerebro anterior o el prosencéfalo sí se divide en 2, al igual que el romboencéfalo o cerebro posterior. Entonces ahí tenemos otra imagen, ¿no? En un corte sagital de las estructuras de las vesículas secundarias, ¿no? El prosencéfalo se divide en 2, ¿y cuáles son? El telencéfalo, que va a formar a los hemisferios cerebrales y al ventrículo lateral, el diencéfalo, que va a formar el tálamo, el hipotálamo, tenemos al mesencéfalo, que no forma nada, y al romboencéfalo, que a su vez forma el metencéfalo, que va a formar lo que es el puente de Barolio y el cerebelo, y el mielencéfalo, que va a formar al bulbo raquídeo, ¿no? Todas esas son las vesículas secundarias que se van a formar en la 5ª semana del desarrollo, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen de las vesículas y en la otra imagen vemos un cerebro adulto con la conformación y los derivados de estas vesículas, ¿no? No se preocupen porque eso lo vamos a desarrollar punto por punto en la siguiente clase que hagamos todo lo que es cerebro. Entonces acá en rangos generales, ¿no? Lo que les estaba diciendo, el romboencéfalo o el cerebro posterior, que derivan de 2 estructuras. El mielencéfalo, que es más caudal y forma el bulbo raquídeo, como en la imagen, el bulbo raquídeo que está representado de color turquesa, y el metencéfalo, que forma lo que es el puente de Barolio y el cerebelo, que a veces también se le denomina cerebro medio. Todas estas estructuras se van a formar a finales de lo que es la 8ª semana del desarrollo y a principios de la 9ª semana. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí mismo también vamos a ver en un corte sagital, en un embrión de 32 días, las vesículas que ya están bien diferenciadas, ¿no? Ahí estamos viendo, si tiene 32 días todavía está finalizando la 4ª semana aproximadamente, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que ya las vesículas se van a dividir en las 5 vesículas, ¿no? Pero ahí básicamente lo que quiero resaltar la imagen son las cavidades. La cavidad del cerebro posterior va a ser el 4º ventrículo y por ahí va a discurrir el líquido cefalorraquídeo. Como estábamos hablando de cavidades, entonces ahí estamos mencionando las cavidades del cerebro por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, son el 3er ventrículo, el ventrículo lateral y el 4º ventrículo, ¿no? Entonces la cavidad del cerebro posterior o del romboencéfalo viene a ser el 4º ventrículo. La cavidad de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales y la cavidad del diencéfalo es el 3er ventrículo. Entonces tiene que haber una comunicación entre el ventrículo lateral con el 3er ventrículo y luego con el 4º ventrículo, porque por allí va a pasar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y justamente acá estamos viendo la comunicación que tienen estos ventrículos, ¿no? Los ventrículos laterales, que son las cavidades de los hemisferios cerebrales, se van a comunicar con el 3er ventrículo a través de los agujeros de Monro o el foramen de Monro, ¿no? Que está señalado en la bolita de color azul, en donde dice número 1. Este 3er ventrículo se comunica con la cavidad del 4º ventrículo a través del acueducto de Silvio, que es la segunda bolita de color azul. Y finalmente estos van a pasar a lo que son los espacios subaracnoideos, donde se van a reabsorber el líquido cefalorraquídeo y también van a pasar a la cisterna magna. Entonces acá ya vamos a ver una diapositiva en donde vamos a esquematizar la división del sistema nervioso central, ¿no? Que se divide en lo que es el encéfalo y la médula espinal, como les dije al inicio de la clase. Embriológicamente entonces el encéfalo se está dividiendo en 2 subtipos a la vez, lo que es el prosencéfalo, que nos da el telencéfalo y el diencéfalo, y el tallo cerebral, que nos da el mesencéfalo y el romboencéfalo. Con respecto al prosencéfalo, del telencéfalo van a derivar muchas estructuras, como lo que es el neocórtex o la corteza cerebral nueva, el hipocampo, la amígdala, el rinencéfalo, que cumple una función olfatoria y es una de las más antiguas en el proceso de evolución, y los ventrículos laterales, que como vimos son las cavidades de estos hemisferios cerebrales que se van a formar en el neocórtex. El diencéfalo da también muchos derivados, dentro de ellas el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, la pituitaria, la glándula pineal, y la cavidad que forma es el 3er ventrículo, por donde también pasa el líquido cefalorraquídeo luego de recorrer los ventrículos laterales. Entonces
Todas esas estructuras derivadas de los diencéfalos van a ser núcleos muy importantes que van a tener una función reguladora en el cuerpo. Con respecto al tallo cerebral, se va a dividir en lo que es el mesencéfalo y el romboencéfalo. El mesencéfalo no da origen a otras vesículas secundarias, pero de ahí salen los pedúnculos cerebrales, el pretectum, el acueducto de Silvio, ¿no? Y en el romboencéfalo sí se dividen dos vesículas secundarias, que son el metencéfalo, que como bien ya les mencioné forma el puente troncoencefálico, también llamado puente de Barolio o protuberancia anular, y el cerebelo. Y el mielencéfalo forma lo que es la médula oblonga o el bulbo raquídeo, ¿no? En la imagen de abajo están todas estas estructuras que están formando el sistema nervioso central, que son el encéfalo, todo lo que rodea, todo lo que está en la bóveda craneana, y la médula espinal, que es lo que se continúa por la columna vertebral, ¿no? Entonces eso es un esquema, es una división del sistema nervioso central desde el punto de vista embriológico, porque incluye a las 5 vesículas, el prosencéfalo con las 2 vesículas, el mesencéfalo y el romboencéfalo con las 2 vesículas que forman. Entonces, por lo menos de esta clase, lo que se tienen que llevar a cabo es que a partir de la 4ª semana, el encéfalo del embrión, mejor dicho, el tubo neural, forma 3 vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y en la 5ª semana, estas vesículas primarias encefálicas van a formar las vesículas secundarias encefálicas, que son el telencéfalo diencéfalo, que proviene del prosencéfalo, el mesencéfalo, que se mantiene intacto, y el romboencéfalo, que viene del metencéfalo, que dan origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Entonces, una vez que ya hemos visto lo que es la neurulación, la formación de las vesículas a grandes rasgos, porque se van a desarrollar, como les digo, en la siguiente clase, vamos a ver la estructura interna de ellas. Ahora vamos a ver el desarrollo de la médula espinal, ¿no? Ahí en la imagen ustedes van a ver que la médula espinal forma todavía parte del sistema nervioso central y es la continuación de lo que es el tronco encefálico, ¿no? De lo que era la clasificación del tallo cerebral, ¿no? Entonces la continuación del bulbo raquídeo va a ser la médula espinal, por eso es que va a mantener alguna de las características histológicas, ¿no? Diferenciándose en algunos puntos. La médula espinal entonces es la continuación del tallo cerebral y esta se va a ubicar en la región de la columna vertebral, ¿no? Pero esta va a terminar a nivel de L3 aproximadamente en el adulto. Ahí nosotros vamos a ver un corte transversal en donde podemos observar que la médula espinal está conformada por sustancia gris, que es donde están los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, que es donde están los axones de estas neuronas. Además, en el centro va a estar el canal del epéndimo, que es un canal en donde se encuentra circulando todo el líquido cefalorraquídeo. Se divide en 2 mitades a través del surco medio y vamos a ver ahí que existe el nervio raquídeo o el nervio espinal, que proviene del ganglio espinal, ¿no? Que tiene 2 raíces, la raíz ventral, que es la que está hacia abajo, que informa o lleva los axones de las neuronas motoras, y la raíz dorsal, que lleva los axones de las neuronas sensitivas. Entonces, ese es para que ustedes se ubiquen cómo es la médula espinal en el adulto y puedan entender cómo es el proceso embriológico de la formación de esta médula espinal. Entonces vamos a decir que la embriología de la médula espinal se va a dar gracias a lo que son las células neuroepiteliales, ¿no? Las células neuroepiteliales van a jugar un rol muy importante, ¿no? Estas células están ocupando toda la pared del tubo neural y van a proliferar activamente hasta formar un epitelio pseudoestratificado. Acá nos detenemos un rato. Nosotros vemos la figura, quizás no tan clara, porque vamos a verla en la siguiente imagen, en donde las células neuroepiteliales sostienen un epitelio pseudoestratificado, porque como ustedes ven, los núcleos están a diferentes alturas, entonces dan a la apariencia de que tienen varias capas. A esto se le denomina pseudoestratificado, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta que el punto histológico de estas células neuroepiteliales son un epitelio alto pseudoestratificado. La capa de células más próximas que están a la luz del tubo neural va a permanecer de esa manera epitelial y se le va a denominar la zona ventricular. Esta zona contiene estas células neuroepiteliales que contienen varias células mitóticas y se van a convertir en el epéndimo, ¿no? Por eso les ponía la imagen.
Entonces quiere decir que estas células neuroepiteliales que rodeaban el tubo neural, que se han mantenido no en células epiteliales, van a rodear la luz y van a formar el canal del epéndimo. Primero se denomina zona ventricular y luego epéndimo. Entonces, el origen del epéndimo son células neuroepiteliales que primero formaron la zona ventricular y luego formaron el canal del epéndimo. Estas células neuroepiteliales también tienen que recordarlas y tienen que llevarse de esta clase, que estas células van a ser muy importantes porque van a dar origen a lo que son los neuroblastos, y a partir de los neuroblastos se van a dar la formación de las diferentes neuronas que vamos a poder observar en el sistema nervioso, ¿no? Cuando está en la fase de neurulación, ¿no? Cuando se forma el surco neural e inmediatamente después del cerrado del tubo neural, estas células neuroepiteliales aumentan su proliferación, ¿no? Y van a formar lo que es la capa neuroepitelial o el neuroepitelio, ¿no? Entonces, como les decía, estas células neuroepiteliales en la imagen A podemos ver que primero están en división, luego estas células están intermitóticas, no se van multiplicando, luego de que se han agrandado y finalmente llegan a lo que es la membrana limitante externa para de ahí formar las diferentes células que vamos a observar. Entonces, estas células neuroepiteliales con un epitelio alto pseudoestratificado van a generar las células nerviosas primitivas denominadas los neuroblastos. Como nosotros podemos observar en esa imagen que dice célula nerviosa primitiva, ahí vamos a ver un neuroblasto que tiene un núcleo grande, el núcleo es redondo y tiene un nucleoplasma pálido, ¿no? Y el nucleolo es de una coloración oscura. Entonces, estas características corresponden al neuroblasto, ¿no? Es una célula muy grande con nucleoplasma pálido. Entonces ya sabemos que las células neuroepiteliales van a formar a las células nerviosas primitivas o el neuroblasto. Y ahora vamos a pasar a avanzar un poco más acerca de lo que es la formación de la médula espinal. Habíamos visto la médula del adulto y ahora vamos a ver cómo es que se forman estas estructuras. Primero, estas células neuroepiteliales que forman los neuroblastos van a proliferar y van a llegar a lo que es la capa del manto, ¿no? Esta capa del manto es una capa muy importante porque es una proliferación de neuroblastos y va a formar la sustancia gris de la médula espinal, mientras que por el contrario, la capa que se encuentra fuera de la capa del manto, que se denomina la capa marginal, va a formar la sustancia blanca de la médula espinal. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos capas, ¿no? La del manto forma la sustancia gris o los cuerpos neuronales y la capa marginal forma la sustancia blanca o los axones de las neuronas. Entonces, estos van a contener fibras nerviosas que van a emerger de los neuroblastos de la capa del manto. A eso nos referimos con la capa marginal, ¿no? Cuando una vez que emergen del neuroblasto de la capa del manto, se va a formar por la conjunción de los axones la capa marginal, que es una capa que da origen a lo que es la sustancia blanca. Es la misma imagen que en la diapositiva anterior, pero en esta ya no vamos a explicar que la capa del manto forma los cuerpos neuronales o la sustancia gris y la capa marginal forma los axones neuronales o la sustancia blanca, sino en esta diapositiva vamos a explicar la formación de lo que es la placa alar, la placa basal, la placa del techo y la placa del suelo. Esta parte, por favor, tienen que poner mucha atención y tienen que recordarla, repasarla, porque, como les digo, la médula espinal es una continuación del bulbo raquídeo y esta del puente de Barolio. Entonces, las estructuras que vamos a ver la próxima semana, vamos a hablar también de esta placa alar y la placa basal, ¿no? Y vamos a ver que a nivel mesencefálico estas denominaciones aún se mantienen, pero hay diferencias significativas. Entonces, la placa alar, que la vamos a ver de color celeste, es un engrosamiento en la parte dorsal. Y este engrosamiento en la parte dorsal forma las astas sensitivas, ¿no? Es decir, todas aquellas neuronas que van a recoger la información de los sentidos, ¿no? Entonces a estas van a llegar las neuronas aferentes, mientras que en la placa basal, que es un engrosamiento ventral, va a formar las astas motoras. De acá van a salir todos los nervios que van a dirigir el movimiento de los músculos de las extremidades, ¿no? Entonces las vías son las vías eferentes. Separando esta placa alar que forma las astas sensitivas de la placa basal que forma las astas motoras, vamos a tener al surco limitante, ¿no? Ahora, en los lugares en los cuales no contienen neuroblastos
y solamente actúan como vías nerviosas para cruzar la información de un lugar a otro, se denomina la placa de techo en la estructura superior y la placa del suelo en la estructura inferior. Entonces ahí vamos a ver un corte también transversal o un corte axial en el cual vamos a ver la médula, pero en unas semanas más avanzadas del desarrollo, ¿no? Vamos a ver que acá se está formando el asta intermedia justamente entre lo que era la formación de las astas sensitivas dorsales de las ventrales, ¿no? Separando ellas encontramos el asta intermedia. Y el asta intermedia contiene células nerviosas de la parte simpática del sistema nervioso neurovegetativo. Solamente se encuentra en todo lo que es la parte torácica, es decir, de T1 a T12, y en la parte lumbar de L2 a L3. Es por eso que el asta intermedia, que forma el sistema nervioso simpático, va a contener solamente estas fibras. Y al sistema nervioso simpático, por ello, por el asta intermedia, se le va a denominar el sistema toracolumbar. También podemos aprovechar de esta imagen el canal central, que es el epéndimo, que primero se llamaba zona ventricular, separando las dos mitades superiores, el septo medio dorsal, la hendidura ventral en la parte inferior, y estamos viendo ya la diferenciación de las astas motoras, las astas sensitivas, ¿no? Todas estas astas están en la región de la sustancia gris, que fue formado justamente por la capa del manto, y la sustancia blanca rodeando por la capa marginal. Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo es que se forman las células nerviosas, ¿no? Nosotros teníamos que primero se formaba lo que es el neuroblasto apolar, ¿no? El neuroblasto apolar se forma justamente de lo que es el origen de las células neuroepiteliales, ¿no? Cuando van a migrar, ¿no?, las células a la capa del manto, van a perder la dendrita transitoria. O sea, nosotros tenemos una célula neuroepitelial y esta célula neuroepitelial forma el neuroblasto, ¿no?, que es una célula que todavía no tiene ninguna ramificación, pero transitoriamente le sale una dendrita, pero cuando van a migrar estas células a la capa del manto se pierde esa dendrita y se conoce como el neuroblasto apolar. Entonces, este neuroblasto apolar es el que da origen a las células nerviosas y posteriormente le salen prolongaciones a nivel del citoplasma, ¿no?, a los lados del cuerpo, ¿no?, para formar en un extremo, en el extremo cefálico forma las dendritas y en el extremo caudal va a formar lo que es el axón, ¿no?, único. Entonces, esta posterior evolución del desarrollo de la neurona bipolar, conforme avanza en el desarrollo, forma la neurona multipolar, es decir, la neurona multipolar ya va a ser la neurona o célula nerviosa adulta, en la cual tiene un solo axón con las neurofibrillas, y en la parte de la dendrita van a tener las sustancias de Nils, ¿no?, y van a tener múltiples dendritas. Bueno, acá es para ver el origen de lo que es el nervio raquídeo, ¿no? Los axones que provienen de la placa alar van a penetrar en la capa marginal, y de esta manera van a ascender a los niveles superiores, ¿no? Entonces, estos axones de la placa alar que penetran en lo que es la capa marginal van a ascender a los niveles superiores y se le conoce como las neuronas de asociación, mientras que los axones de las neuronas de la placa basal van a romper a través de lo que es la zona marginal y se vuelven visibles en la cara ventral de la médula espinal, y en conjunto van a formar la raíz motora del nervio raquídeo. Entonces, en esa imagen estamos viendo el asta dorsal, que provenía de la placa alar, y el asta ventral, que proviene de la placa basal, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos la raíz sensitiva dorsal que va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Y de ahí estos axones continúan. ¿Por qué? Porque se van a juntar con la raíz motora ventral y de esa manera forman el tronco del nervio raquídeo. Entonces acá la diferencia es que la raíz sensitiva dorsal va a hacer una parada en lo que es la raíz del ganglio dorsal, mientras que la vía motora no tiene este ganglio, ¿no?, sino que se une de manera directa.